Herencia. Esto no es otra cosa que una sucesión de derecho universal sobre las propiedades del causante. Esto es lo que nos menciona Cayo, el autor. La palabra sucesión deriva de sucedere, lo que significa entre el antecesor y el sucesor. Actualmente tiene un concepto que nos refiere a la adquisición por parte de una persona de bienes enajenados. Sin embargo, esto mantiene una relación jurídica desde hace muchísimos años. Así que acompáñenos a ver las sucesiones en el derecho romano. Podríamos decir que el antecesor sucede al sucesor. Esta o este es un significado general de sucesión. Esto se puede llevar ante la muerte o ante la vida. Entre estos hay dos características muy singulares, que es la universal y la singular, en la cual lo universal se lleva a que el antecesor agarra y lleva a un bloque todos los sujetos que se pueda llevar, y el singular es el derecho singular de un determinado o un no determinado. La delación de herederos o llamado de herederos, como también es conocido en latín, delatio hereditatis, se puede efectuar de varias formas. Por ejemplo, siguiendo la voluntad del causante a lo que está conforme en su testamento. Esto establecería quiénes serían los herederos y cómo se repartiría la herencia siguiendo las vías sucesorias del derecho civil, y esto complementándolo con el derecho honorario. La sucesión legítima estaba regulada por la ley de las 12 tablas y se daba cuando la persona que iba a heredar moría antes de dejar el testamento o cuando el testamento se invalidaba, ya que la persona que iba a heredar moría antes de recibir lo que le corresponde. También cuando el testamento presentaba ciertas observaciones y no cumplía con lo establecido en la ley. También se sucedía cuando el testamento era declarado inválido aún después de que el supuesto heredero haya recibido lo que le corresponde. A través de los años y las épocas, el derecho a sucesión ha ido cambiando. En el derecho antiguo, en caso de que existan los supuestos ya mencionados, heredaban los parientes legítimos que estén bajo la patria potestad del pater familia, es decir, la esposa e hijos. En caso de que la persona no cuente con familia legítima directa, la herencia pasaba a manos de los agnados, que eran la familia colateral cercana, como por ejemplo un hermano. En caso de que los agnados rechacen la herencia, esta pasaba a manos de los gens, que eran los grupos civiles. En el derecho honorario, a falta de testamento, se llamaba a los siguientes herederos: a los descendientes inmediatos que estén bajo la patria potestad del fallecido, a los agnados, a los cognados, es decir, hijos que hayan sido adoptados por otras familias, a los parientes con los que compartía lazos sanguíneos, a los parientes de la mujer, y a falta de los anteriores, al o a la cónyuge sobreviviente. En el derecho imperial se le dio el derecho a las madres de poder suceder a los hijos, y a los hijos el derecho de suceder a sus madres antes que los agnados. También se convocaba a los hermanos y hermanas que habían sido emancipados del fallecido. Mientras que en el derecho justiniano se sustituyó la agnación por la cognición, basándose solo en la primera línea parentesca, diferenciándola entre descendientes, padres e hijos, medios hermanos y familiares colaterales. Las sucesiones testamentarias. ¿A qué nos referimos con sucesiones testamentarias? Pues básicamente sería el acto unilateral, personalísimo y irrevocable en el que necesariamente involucradas las instituciones de las herederos, herederas, encontramos que pueden ser modificados. Esto es básicamente en base a que se puede efectuar de forma positiva aquello que haya dejado el testador. Ahora, estas sucesiones testamentarias se comportan diferente en diferentes épocas del derecho. La primera vendría siendo en el derecho antiguo, que encontramos tres tipos de testamentos. El calatis comitilis, primeramente, que solamente puede ser efectuado por el pater familias 2 veces al año, 24 de marzo y 24 de mayo, respectivamente.
Ahora tiene que ser delante de los comicios y presidido por una asamblea al mando del pontífice máximo. Luego está el improcinctu, que solamente se hace en tiempos de guerra delante del ejército. Y por último el mancipatorio, que es cuando el pater familias no puede efectuar su testamento relatis comitilis y se realiza un acto ficticio, específicamente una venta ficticia, en la que tienen que haber 5 testigos, presentar sus sellos y de esta forma se traspasa la herencia y el patrimonio. Luego en el derecho honorario encontramos que solamente eso tiene que ser presidido por el testador y 5 testigos. Y más tarde en el derecho imperial y justiniano encontramos que esto ya se vuelve un documento escrito, el cual tiene que ser firmado específicamente por el testigo, que son 7, y luego por el testador, obviamente. Esto tiene que ser presidido por el testador, valga la redundancia, y asimismo tienen que tener los sellos del mismo día para que pueda ser efectuado de una forma positiva y tenga valor. La denominación de testamentos especiales o expresiones equivalentes para hacer con ellas referencia a una serie heterogénea de formas testamentarias que no encuentran reconocimiento hasta la época tardía de la evolución del derecho romano y que en la compilación de Justiniano pasan a engrosar junto con las modalidades ordinaria en el aumento de los requisitos formales requeridos para su validez respecto de los exigidos para los modelos. Capacidad para testar. La capacidad para testar o para ser digno de una herencia se denomina como testamenti facti. En estos hay 2, es la activa y la pasiva. El testamenti dacti activa se denomina como cuando una persona tiene la capacidad para dejar un testamento. Era como una persona que era digna para estas cosas, pero también habían personas que no eran dignas, como las personas que eran menores de edad y las mujeres que carecían de un titular. Aparte de eso, también tenemos el testamento facti pasiva, que es la capacidad de una persona de ser digna de una herencia. Entre estos también habían personas que no podían ser dignas, como las mujeres, personas indirectas o personas jurídicas, o también podrían llamarse como esclavos. El testamento es un acto que se da por personas, en este caso testadores, que consiste en expresar la voluntad de anticipación de distribución de bienes y patrimonio. Para esto obviamente se necesita que haya herederos y que también se trata de un acto unilateral, solemne y personalísimo. Existían 3 motivos para que el testamento cobrara nulidad. Uno de los primeros era de que se dé el nacimiento de un possimum sus, ya que este no era tomado en cuenta, ya sea para instruirlo o para desheredarlo. Como segundo punto, tenemos que esta persona, ya sea el testador como el heredero, fuera incapaz absoluto de derecho. Y como tercero está de que el heredero instruido no adquiriera la distribución de los bienes o que simplemente no se reclamara. Lo que no era objeto de transmitirse, eso lo clasificamos en 3 cosas. Uno era el cargo público, o sea, los desempeños que daba en el Imperio de Roma. Los otros, el segundo es la relación, el vínculo jurídico patrimonial, es por ejemplo el manu. ¿Qué era el manu? El manu era cuando la mujer pertenecía a parte del hombre por un matrimonio civil. El tercero tenemos un usufructo, el uso, la habitación de las obligaciones de ex delicto. Como sabemos, el legado era la herencia específica dejada por el titular de la herencia hacia sus herederos. También, Justiniano la defendía de la siguiente manera en las palabras de latín: legatum itaque ex donatio quaedam a difunto relicti. Que esto quería decir que el legado era una especie de donación que dejaba el difunto hacia sus herederos bajo un testamento.